Palabras del profesor Robert Cutter, fundador de la Asociación Latinoamericana de Derecho de Economía, ALAC. There is an insect whose name in English is the bumblebee. In Spanish, it's the abejorro. And it has a big body and very little wings. Scientists say the body is so big and the wings are so small that it cannot fly. But it doesn't know that, so it flies anyway. That is the symbol of the Latin American and Caribbean Law and Economics Association. Latin America is too big, and the number of law and economics professors are too small for our association to exist. But we don't know that. So here we are at our 15th meeting. And I can tell you, yes, I can tell you, this is not the only time that we've been to Bogota, because I was here in 1999. We had a great time in 1999. We all remember that meeting, and it's not just for the things that went on in the daytime. So you have a reputation as fine hosts. We're here at a university with a great history, a great beauty, and a great scientific engagement. So I want to thank all of you for having us here, for hosting us, for making it possible for us to do, once again, what is impossible. Now, I would like to say just a few words about the law and economics revolution. I just add a few things to what Alfredo Boulard already explained so well. I think of the law and economics revolution as like the rabbit in Australia. You know, the rabbit came to Australia and it found a hole in the ecology. And it filled that hole. Its numbers exploded beyond all reason. The farmers tried to trap the rabbits and to gas the rabbits and to shoot the rabbits, but they couldn't stop them because there was a hole in the ecology to fill. That's what happened to us. When I was young, the senior professors wanted to gas me and to shoot me. Well, maybe not to gas me, but they certainly wanted to shut me up. But they couldn't do it because there was a hole in the system of ideas that law and economics could fill. Now, you ask, what is that hole? Well, we traditionally think of the law as an account of what's right and wrong. But economics thinks of the law as like a system of prices. Many laws consist of obligations with legal sanctions attached to them, and people respond to those sanctions much like they respond to prices. So the whole economic theory of prices can be used to predict how people will respond to the law. And that is the hole in the ecology that for 2,000 years was never filled. I'm sure that in Roman times, people in the Forum looked out on the main street and watched the young men racing their chariots down the street, and they said to themselves, "This is bad. We need to do something about this." Now, how much less racing of chariots would there be if we started imposing a fine on people for going too fast with their chariots? That's the question. Suppose we put a price on chariot racing, how much less chariot racing will there be? That's a question that has always been with us in the law. And yet it's just in my lifetime that people realized that all of economic analysis could be used to answer that question. Now, Alfredo said that law and economics is trained common sense, and that's a great phrase. Maybe you've heard it said, it's good in theory but bad in practice. If law and economics is not good in practice, it's not good in theory. It is about practice. If it doesn't help you to write a better contract, to form a better corporation, to deter criminals, to reduce accidents, or, I hate to say it, but to collect taxes, if it doesn't help you to do those things, it's not a good theory. So we're going to be talking about trained common sense, about the law as an incentive system,
for the next 2 days, and I look forward to it. Thank you. Tengo que agradecer a los organizadores, a los organizadores locales, en cabeza de Fernando Castillo y al director del Departamento de Derecho Económico, al decano de la Facultad de Derecho de esta universidad, a las autoridades de esta universidad. Muchas gracias. A veces decimos gracias por organizar este evento, pero evento en castellano significa eventual, en el sentido de que pueda acontecer o no acontecer, como si algo dependiera de la naturaleza. Así que los que organizamos algunas cosas sabemos que esto no es un evento, sino que lleva mucho trabajo detrás, así que muchas gracias. Bueno, en ALACDE hace unos 15 años tratamos de establecer algunas reglas, y no tenemos muchas reglas, pero sí hay una regla firme, que es en cada conferencia vamos a hacer un solo chiste grosero relativo al sexo. Y el doctor Buller esta mañana agotó la posibilidad por esta conferencia. Así que voy a intentar tratar las mismas cosas que podría tratar de otro modo, pero un poco más moderadamente. Les cuento un poco el origen de este paper y a dónde va dirigido. Hace unos cuantos años yo creía que lo más importante era hacer papers correctos, que uno tenía que hacer algo que estuviera bien. Con el tiempo y con la vejez me fui convenciendo de que no es tan importante ser correcto, que es difícil, pero es mucho más difícil hacer interesar a la gente de que lo que uno va a tratar es un problema importante, que merece que lo escuchen unos minutos y que tiene algo para pensar. Y con el Law and Economics nos ocurre muchas veces entre distintos auditorios que tenemos que empezar justificando por qué hacemos las cosas que hacemos. Hay papers o temas que son decididamente interesantes. El que acaba de tocar el profesor Robert Kutter es claramente interesante. Pero hay otros temas que ni siquiera nos parece que fueran importantes. Y cuando nos ponemos a estudiarlos, por ahí encontramos que tienen algo que merece dedicarle unos minutos. Este tema de la redundancia, que va a ser el motivo de este paper, cuando lo comentaba recién antes de ingresar, alguien de los asistentes, muy inteligente, me dijo: redundancia, vas a explicar que aquello que no tiene interés, aquello que está de más, sirve. Mi respuesta fue sí, pero cuidado, que redundante no significa que no tiene interés o que está de más, sino vamos a usar redundancia en otro sentido. Somos países de derecho codificado. Somos tributarios de una tradición europea en el cual las leyes escritas, las normas escritas de toda jerarquía son muy importantes. Cuando estudiamos la carrera de Derecho o cuando hablamos para legisladores en algún curso de posgrado, pareciera que es una máxima establecida que las leyes tienen que tener ciertas características. Por ejemplo, no tienen que ser contradictorias. Tiene sentido decir que si una norma dice está prohibido A, no debe haber en el mismo sistema una norma que diga está permitido A. Eso nos parece malo a los que estudiamos análisis económico y a los que no estudian análisis económico. Parece, a primera vista, que a todos nos resulta chocante. Otra de estas cosas es no deberíamos hacer más de una norma que regule del mismo modo la misma situación. Antes decía, no debemos hacer una norma que diga prohibido A y otra permitido A. Ahora digo, si tenemos una norma que dice permitido A, no debemos hacer otra norma que diga permitido A. ¿Por qué? Ahí vienen algunas complicaciones cuando tratamos de explicar por qué esto no debe ser así. Los filósofos del derecho, hay un libro emblemático sobre este tema, que es no sobre este tema, sino sobre la sistematización de los sistemas jurídicos, que es Normative Systems, de Alchurrón y Buligin, dos autores argentinos, que cuando se ponen a describir el sistema jurídico, al igual que una tradición de la filosofía analítica, dicen uno de los defectos de un sistema jurídico es la redundancia. Entonces, mi pregunta inicial es, ¿por qué es un problema o por qué es un defecto la redundancia? Alguien podría decir, porque no es elegante un sistema redundante. Y atención, que la palabra elegancia puede significar varias cosas. Los matemáticos, por ejemplo, usan la palabra elegancia como una propiedad importante de los sistemas formales en un sentido bastante parecido a simplicidad. Otras veces la palabra elegancia se utiliza en un sentido cercano a la belleza. ¿Vieron cuando decimos una persona es elegante? Yo no tengo claro si a mí me importa que un sistema sea bello.
Yo diría, yo viviría mejor si el sistema es bello, quizás, que si no lo es. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la eficiencia, es bastante más lejana la relación con la belleza que otro tipo de relación. Entonces mi pregunta es, nuevamente, ¿tiene algún sentido decir que la redundancia es mala desde el punto de vista de la eficiencia? Bueno, surgen intuitivamente algunas objeciones muy rápidas. Una de estas objeciones es: la redundancia es siempre ineficiente porque producir una norma nueva insume recursos sociales, tiene costo social. Todos los que han estado en un cuerpo normativo, ya sea un parlamento, un consejo de una universidad, una comisión directiva de una asociación, saben que hacer una nueva norma es complicado, tiene costos de acción colectiva, nos tenemos que juntar a negociar, tenemos que hacer cosas, no es sencillo hacerlo. Luego, hay un problema un poco más sutil, que es una cuestión de interpretación. Y esta es una objeción que se atribuye usualmente a Rudolf von Jhering. Jhering decía hace muchos años: el problema de un sistema redundante es que los abogados suponen que el legislador no es redundante. Entonces, cuando ven una redundancia, entienden que esa redundancia es solo aparente y que cuando se regula 2 veces A está permitido, la segunda vez no se quiere decir A está permitido, se quiere decir otra cosa. Entonces, la redundancia nos induciría al error. Si yo les preguntara en este momento, ¿están de acuerdo que la redundancia es mala? No lo voy a hacer. Creo que por lo menos muchos me dirían que sí, con alguna prevención. Mi objetivo en los próximos 5 minutos, no voy a destinarle mucho tiempo a esto, el desafío es intentar demostrarles que esta respuesta afirmativa no debe ser siempre afirmativa, que la respuesta no debe ser siempre afirmativa. Cuando nos enfrentamos con los sistemas reales vemos que la redundancia es moneda corriente. La primera respuesta desde el análisis económico del derecho podría ser, bueno, otras veces también vemos que hay sistemas ineficientes. El profesor Robert Kutter recién decía, hay sistemas mejores, sistemas peores, unos conducen a mejores resultados y otros a peores resultados. No hay ningún problema. Si yo les dijera entonces, vamos a hacer 3 veces en una ley una norma que diga permitido A, permitido A, permitido A. Ustedes, además de pensar que estoy loco, me dirían, es ineficiente. Perfecto. Ahora pensemos en casos un poco más sutiles. Cuando vamos a parquear un auto en una calle cualquiera, probablemente en la misma calle veamos más de un cartel que dice prohibido no parking. No sé cómo, nosotros decimos estacionar en Argentina, no sé cómo se dice aquí. En España estacionar es los jamones. Aquí en Argentina es dejar un carro que no se mueva. Les decía entonces, vemos más de un cartel, pero lo que me interesa es que no es que cada cartel se refiera a una porción de la calle. Los 2 carteles se refieren a prohibido estacionar en toda la misma calle. Entonces, ¿qué sentido tiene poner más de un cartel si el primero ya prohíbe? Ese es un caso claro de redundancia de los que estoy hablando. Cuando pensamos que es mejor poner 2 que 1, quizás empezamos a pensar que hay algún caso posible en el cual ser redundante sea bueno. Entonces mi propuesta es, bueno, no hay una literatura de Law and Economics que hable estrictamente de redundancia en estos términos. Tenemos una literatura que habla de la precisión óptima de las normas, cómo tienen que ser de precisas las normas. Una enorme literatura que habla de estándares versus reglas, si es mejor regular por estándares amplios que por reglas. Otra literatura que habla de redundancia de agencias regulatorias, si es mejor que haya 2 agencias regulando el mismo tipo de casos o que haya una sola agencia. Otra literatura que habla de redundancia en el federalismo, si es correcto que los Estados miembros y el Estado nacional regulen la misma actividad. Pero no hay, hasta el momento de mi conocimiento, una literatura suficientemente desarrollada que hable de la redundancia en la formulación de normas en general. Entonces, lo que pretendo hacer con este paper, que es bastante introductorio y es un tema en desarrollo, en largo desarrollo, es, en primer lugar, tratar de definir el problema. También con la vejez uno aprende que definir el problema es la parte más importante a veces de empezar a atacarlo.
Entonces, lo que quiero hacer es, ¿cómo voy a definir la redundancia? En primer lugar, voy a hablar de redundancia de cualquier tipo de formulación normativa. ¿Por qué digo formulación normativa y no norma? A veces, los filósofos del derecho dicen, una norma es un significado, una formulación normativa es una entidad lingüística. Si las normas son significados, y tengo dos artículos de leyes o de una misma ley que dicen lo mismo o que regulan la misma situación, no habría una redundancia de normas, porque la norma sería una expresada dos veces, sino que sería una redundancia de formulaciones normativas. Luego, imaginémonos que todos los colombianos son ricos y que solo los ricos son colombianos. No es un supuesto tan extraño. Si hubiera una norma que cobrara un impuesto, un único impuesto a los ricos, que no pudiera cobrar otro, y otra que cobrara un único impuesto a los colombianos, ¿consideraríamos que esas dos normas son redundantes? Bueno, algunos filósofos del derecho dirían no, porque ser colombiano y ser rico son dos propiedades analíticamente independientes. Aunque en este mundo en que nos toca vivir, como sabemos, todos los colombianos son ricos, podríamos haber nacido en un mundo donde hubiera algún colombiano que no sea rico. Si alguien es más alto que otro, ese es más bajo que la persona que es más alto. Son dos propiedades que no son lógicamente independientes, pero estas sí son lógicamente independientes. En mi esquema, porque me interesan los hechos, porque los costos sociales se relacionan con los hechos, voy a considerar que esas normas son redundantes. En términos técnicos, filosóficos, uno diría es una idea extensional y no intencional de la redundancia. Cuando denotan dos formulaciones normativas las mismas cosas, voy a considerar que esas dos formulaciones normativas están siendo redundantes. Y luego voy a evadir la discusión entre principios y normas. En el common law, en los países anglosajones, es muy normal entender el mainstream, digamos, el pensamiento general piensa que los jueces, en algunos casos, crean normas y en otros casos aplican normas. Creo que en nuestra formación es más normal pensar que los jueces siempre aplican normas y siempre crean además normas. Siempre aplican una norma más general y crean una norma de menor alcance, una norma particular. No voy a entrar en esa discusión, sino voy a suponer que hay normas preexistentes para mi trabajo. Y por otro lado, no me importa la autoridad normativa. No me importa que sea un Estado provincial, que sea una agencia regulatoria. Simplemente voy a hablar de formulaciones normativas como pedazos lingüísticos con significados que regulan cosas. Si delimitamos así el problema, ¿cómo podemos hacer para ver si encontramos al menos un caso de redundancia que sea eficiente? ¿Se acuerdan el desafío? Si me iban a contestar que nunca la redundancia es eficiente y yo encuentro un caso de redundancia que es eficiente, está ganada la apuesta. Bueno, olvidémonos de estas cosas, se puede ver el paper después en algunos detalles técnicos, pero esto no es más ni menos que eso. Esto es una formulación normativa, este es un antecedente normativo y esto es una consecuencia que se impone a ese antecedente normativo. Voy a entender que una formulación normativa es eso. Dado A debe ser B, decía Kelsen. Dado robo debe ser pena de prisión. Dado daño, en ciertas condiciones, debe ser pago de una indemnización. Entonces, en un sistema coexisten muchas de esas cosas. ¿Cómo sería entonces la redundancia? Bueno, la redundancia la vamos a ver, como les decía, con el ejemplo de los colombianos ricos, que es decir, todos los colombianos, con los campos de la intersección o no intersección de los campos de regulación de cada una de esas normas, lo que se suele llamar antecedente normativo, formulaciones normativas, no normas. En definitiva, podemos encontrar casos de redundancia cuando el campo CI es igual que el campo CK, hay una redundancia total. Todos los colombianos son todos ricos y todos los ricos son todos colombianos. También podría haber una redundancia total parcial. De todos los ricos, solo algunos son colombianos. Si digo ricos, abarco a los colombianos. Y una redundancia parcial cuando la intersección se produce solo en ese sector. Acá presupongo que tengo colombianos ricos y colombianos pobres. Acá todos los colombianos son ricos, pero hay algunos ricos que no son colombianos.
¿Y cómo puedo saber si un sistema es más o menos redundante? Bueno, para crear un marco teórico, para ver si un sistema es más o menos redundante, lo que puedo hacer es sumar esos sectores de intersección. Y acá viene el punto. Mi pregunta era, ¿por qué la redundancia es ineficiente? Y la respuesta tendría que ser, porque incrementa el costo social. Si yo no puedo decir que la redundancia incrementa el costo social, no puedo decir que es ineficiente. Si la redundancia en algún caso reduce el costo social, puedo encontrar un caso de eficiencia de la redundancia. Y entonces decidí armar un marco teórico bastante sencillo, estableciendo 3 tipos diferentes de error. El primero, 3 funciones de error. Digamos, cuando producimos formulaciones normativas, podemos producir costos sociales por estas causas. Esto es el costo de producir una nueva norma, mejor dicho, de producir una nueva formulación normativa. ¿Se acuerdan que decía? Nos tenemos que juntar, hablar de nuevo, discutir, hacemos otra, tenemos que redactarla, tenemos que difundirla, gastamos costo de impresión, gastamos electricidad, gastamos un montón de cosas. Esto es más interesante. Esto es el costo de buscar en el sistema. ¿Quién va a incurrir en los primeros costos? ¿Quién va a incurrir en el costo de producción de una formulación normativa? El legislador. Legislador en el sentido amplio, sea quien sea que haga la nueva formulación normativa. En cambio, ¿quién va a incurrir en esos costos de búsqueda? 2 tipos de agentes. El legislador, si quiere ver qué hay en el sistema, y además los agentes cuando quieren saber cómo están reguladas sus conductas. Y todavía falta más. Hay un costo de error. Cuando por no conocer adecuadamente una norma, por no buscarla lo suficiente, o por equivocarnos creyendo que ya la encontramos, actuamos de un modo diferente al que hubiéramos actuado teniendo esa norma presente, incurrimos en un costo de error. Esos 3 tipos de costos, en definitiva, son los que nos van a determinar, en este esquema que propongo, si la redundancia normativa es o no es eficiente. Y entonces lo que podemos hacer es bastante sencillo a continuación, y voy a pasarlo muy rápido, y voy a dar más ejemplos que mostrar gráficos. Eso que parece tan sencillo es la primera intuición. No miren demasiado más que las curvas. Hacer más formulaciones normativas nos hace gastar más, es más costoso. Hacer 2 es más costoso que 1, 3 más costoso que 2, 4 más costoso que 3. En general, ¿agregar una más es más costoso? Sí. El costo de búsqueda, cuando tenemos más de una formulación normativa que dice lo mismo, ¿será así? ¿Buscaremos menos? ¿Nos costará menos encontrar esa norma cuando tenemos más de una formulación? Imagínense que yo llego a Bogotá y quiero encontrar un restaurante. Imagínense que hay un solo restaurante en todo Bogotá. Yo no puedo hacer otra cosa que caminar por las calles para encontrarlo. Camino por las calles y si hay uno solo es muy improbable que lo encuentre. Imagínense que en Bogotá hay 2.800 restaurantes. ¿Es verdad este dato? Es bastante más probable que me encuentre con un restaurante en la Bogotá real que en la Bogotá imaginaria de un solo restaurante. Un sistema que tiene una sola vez mencionada una norma es como una ciudad que tiene un solo restaurante en alguna parte de ese sistema. Si yo solo pudiera entrar a ese sistema de ese modo precario y si yo solo tuviera esas ventajas y desventajas de chocarme contra el restaurante. Pero en la realidad es un poquito más complicado. Porque si esto fuera así, yo diría, bueno, hagamos un montón de veces, escribamos un montón de veces la misma norma en el sistema y entonces nos vamos a encontrar con esa norma. Pero cuidado, si Bogotá tuviera una sola cuadra y tuviera un solo restaurante, yo lo encontraría fácil. Si yo, para construir muchos restaurantes, necesito ampliar la ciudad y crear cada vez más cuadras, la ciudad va a ir creciendo. Y el problema es que no solo me manejo con una norma en el sistema, sino con una cantidad de normas. Entonces, cuando hago crecer el sistema mucho, ese sistema se me hace como una ciudad muy grande.
Entonces, nombro muchas veces la misma norma, la repito muchas veces a través de diferentes formulaciones normativas, pero también puedo chocarme muchas veces con normas que no me interesan. Por eso, no es exactamente así la versión más sencilla, sino que pueden pasar algunas cosas raras con esa función de búsqueda. Puede pasar eso que hago ahí, que intento que no sea monotónica. Que no sea monotónica quiero decir que no sea sencillamente en el mismo sentido y que no tenga sencillamente esta pendiente, voy a agregar. Entonces pueden pasar cosas diferentes. Lo que sí me interesa es que yo les decía algo que me parece importante. Es los costos de producción los sufre originariamente el legislador. El legislador es un grupo reducido de personas. Y los costos de búsqueda los sufren usualmente un grupo amplio de personas. Todos nosotros cuando queremos saber cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Por eso tiene sentido pensar que los costos de búsqueda siempre parten de más arriba que los costos de producción, porque son el agregado, la suma de los costos de muchas personas. ¿Y qué hacemos con el error? Olvidémonos o quedémonos con eso nomás. Ni miremos eso todavía. ¿Tenía razón Jhering o no tenía razón Jhering con esto de que aumentar la redundancia en un sistema induce al error? Yo creo que Jhering tenía razón parcialmente. Es verdad que los abogados usamos como argumento para convencer a los jueces que dos formulaciones normativas redundantes no son en realidad redundantes, sino que en una el legislador quiso decir otra cosa. Vieron que en nuestros países creemos que el legislador es una entidad racional, imperecedera, infalible, todopoderosa y bondadosa. Bueno, este argumento es muy normal, pero también es muy normal el argumento inverso. Que no haya una redundancia significa que el legislador no consideró suficientemente importante este asunto. Por ejemplo, en una redundancia total parcial. Imagínense que la única norma que existiera en el sistema referido a los accidentes de tránsito fuera hay que manejar razonablemente y que no existiera una norma como el límite de velocidad. A su vez, que hubiera un cierto consenso que manejar a más de 40 no es manejar razonablemente o diligentemente. Y alguien maneja a 45 kilómetros por hora. ¿No sería un buen argumento del abogado decir, mire, 45 kilómetros por hora, pese a ese consenso, no es negligente? Porque si el legislador hubiera querido que eso fuera negligente, lo hubiera dicho expresamente. Si esto es así, esto es lo contrario de lo que dice Jhering. Y esta fue mi idea cuando tratamos de hacer algunas cosas raras respecto del error. El error a veces crece con la redundancia y otras veces no crece con la redundancia. Y voy a pasar un poco de largo estas cosas. ¿Por qué digo a veces crece y a veces no crece? Crece según cómo sea el tipo de normas que producimos. Si producimos normas con más cuidado, va a aumentar el costo de producción, formulaciones normativas quiero decir, va a aumentar el costo de producción, pero vamos a evitar el riesgo del error. Entonces, si tuviéramos que pensar que cada formulación normativa es un punto en esas curvas, ese punto no necesariamente tendría que seguir la misma pendiente del anterior. Podríamos tener cosas raras. Luego, hay veces, tenemos al menos un caso en el cual todos esos costos nos den por resultado, la suma de todos esos costos, nos den por resultado que es mejor ser redundante que no serlo. Yo creo que sí. Y si pensamos en la redundancia total parcial, el caso que recién comentaba de los accidentes de tránsito, me parece un caso bastante paradigmático. Creo que si fuéramos legisladores y tuviéramos una norma que dijera se debe conducir de modo diligente y luego nos viéramos enfrentados a ese sistema, probablemente hiciéramos 2 o 3 normas más. Una que dijera no se puede conducir alcoholizado, otra que dijera se debe conducir a menos de tal velocidad en las calles o a menos de tal en avenidas. Y esas normas, esas formulaciones normativas, si lo pensamos, producen este efecto. Conducir alcoholizado es lo mismo que conducir de modo no diligente.
estaría incluido totalmente dentro de ese tipo de redundancia. ¿Pero tiene sentido? Tiene sentido. ¿Por qué? Porque el costo de encontrar, o mejor dicho, de comportarse de acuerdo a esa norma, no conducir a más de 40 kilómetros por hora, es un costo muy reducido, lo que se refleja en una baja probabilidad de error. Baja el costo de error sensiblemente. No tener una norma de ese tipo sube el costo de error sensiblemente. Entonces, a veces, si comparamos un sistema redundante con un sistema no redundante, encontramos que el sistema redundante reduce el costo social respecto del otro. Y a su vez, y esto es un poquito más técnico, pero no mucho, establecimos dos tipos de redundancia. Le llamé equilibrio a una cosa bastante especial. El equilibrio en este caso va a ser que un legislador comprometido con la eficiencia no tenga incentivos para comportarse de otro modo. Cuando llega al óptimo, que el óptimo es el costo social mínimo, no tiene incentivos para hacer una norma más. En este caso, en definitiva, podemos pensar en un equilibrio referido solo a una clase de hechos. Solo a una clase de hechos. Y podríamos juzgar y decir cuál es la redundancia óptima, por ejemplo, para los conductores. Solo para los conductores y todavía para clases de hechos menores, para la conducción a ciertas velocidades. Solo ese tipo de hechos. Pero hay algo que me parece que es más interesante, que es esto que llamamos equilibrio de cobertura, que tiene algo que ver con un equilibrio de pool para los que conocen de qué estoy hablando. En definitiva, el punto acá es un poco diferente. Supongamos que estamos pensando en la conducta E, para hacerlo sencillo. Tengo regulada la conducta E por una formulación normativa. ¿Tiene sentido agregar otras normas? Bueno, imagínense que la conducta E es esto de lo que vengo hablando, de no conducir a más de menos de, o el que conduce a más de 40 kilómetros y choca debe pagar daños y perjuicios. Imagínense que esa es la conducta E. ¿Tiene sentido agregar otras normas? Por ejemplo, no conducir alcoholizado. Algunos conductores alcoholizados conducen a más de 40 kilómetros por hora. Respecto de eso parece que no tuviera sentido, que ya es suficientemente clara E como para reducir el costo de error lo suficiente como para que no sea necesario agregar una nueva formulación normativa. No obstante, cuando tenemos que pensar en una actividad más global, que está abarcada por todas esas dimensiones, la redundancia, el costo que pierdo ahí, quizás lo gane en regular todo el pool de conductas. Porque, enfrentado a las situaciones de conducción, podría ser, por ejemplo, para no ser redundante, una norma que dijera: no se debe conducir a menos de 40, esta norma no se aplica a conductores alcoholizados. Otra, no se debe conducir alcoholizado, esta norma no se aplica a quienes conducen a más de 40. Producir normas de ese modo es más caro que ser redundante. Por lo tanto, a veces, aunque en esta dimensión o en este rango ser redundante no tenga sentido, tiene sentido con relación a todas las conductas implicadas, porque no ser redundante es más caro que ser redundante. En definitiva, a veces se nos critica que el análisis económico del derecho solo se preocupa por la eficiencia. Algún otro año me interesó presentar un paper que intentara mostrar que nos importe o no la eficiencia, podemos prever ciertas conductas en base a los supuestos conductuales del análisis económico o del derecho y la economía estándar. No importa que esa conducta que prevamos sea buena o mala, podemos prever qué va a pasar. Esto es algo que el profesor Kutter viene diciendo hace varios años y es: si esto se llamara derecho y consecuencias, law and consequences, más que análisis económico del derecho, hubiéramos tenido mejor prensa. Hubiéramos parecido gente más humanista, gente que se preocupa por los verdaderos hechos del mundo y no gente que se preocupa por maximizar las ganancias de esa gente mala que son los ricos y los empresarios. Y este año me interesó presentar este otro paper que parece que cuando hablamos de estas cosas no hay un gran conflicto en la transferencia de recursos. Acá no parece que perdiera nadie, entendido como clase, cuando hacemos normas que
cuando hacemos sistemas jurídicos, cuando diseñamos, cuando escribimos sistemas jurídicos, que sean más eficientes o menos eficientes. Hacer un sistema que, aunque tenga cierta redundancia, o mejor dicho, por tener cierta redundancia, es más eficiente que otro, y este sistema produce un ahorro social, no parece que este ahorro social vaya definidamente a favor de nadie, que nos guste o no nos guste. Casos de redundancia que encontramos, ustedes conocerán muchos y muchos tienen que ver con los agentes especializados. Cuando se habla de mala praxis médica, muchas normas referidas a los médicos reproducen normas generales del sistema. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el médico que ingresa a conocer una parte del derecho conoce la parte específica que le enseñan o a la que tiene acceso frecuentemente, que son las leyes relativas a su profesión, y probablemente no conozca el resto del sistema, ni la Constitución. Lo mismo puede pasar con funcionarios u oficiales de los sindicatos, de las uniones de obreros. Conocen probablemente la legislación específica de su área, pero no conocen el sistema jurídico general. Luego, una redundancia, repetir estrictamente la misma regla a través de una formulación en otra parte del sistema, puede producir, por vía de un ahorro en costos de búsqueda y costos de error, puede producir una ganancia social respecto de un sistema puro, bello y, por lo tanto, no redundante. En definitiva, no sé si lo logré, pero mi objetivo era muy mínimo. Si pudieran pensar que al menos es posible que haya algún caso de redundancia que reduzca el costo social, me parece que ya es bastante interesante como para después seguir escribiendo en este tema, que hasta ahora tiene poca literatura y también es una ventaja poder entrar a un campo nuevo. Les agradezco mucho. Muchas gracias.